Hola a todos, buenos días, espero que os encontréis bien. En este nuevo vídeo divulgativo de Explora lo desconocido sin salir de casa, os voy a hablar de un personaje de la historia muy desconocido. Su nombre es... Bueno, pues aquí le tenemos, es don Hernando de Alarcón, marqués de la Valle Siciliana y marqués de la Renda, del Reino de Nápoles. Nació en Palomares del Campo, Cuenca, en 1466. Fue militar, teniente general de los ejércitos de Italia, capitán general del Reino de Nápoles y capitán de jinetes en la Guerra de Granada. Fue hijo de una familia de nobles, su padre fue Diego Ruiz de Alarcón y su madre Isabel de Llanes y Santoyo. Ya desde muy joven, Hernando mostró una gran inclinación por el ejercicio de las armas, por lo que con 16 años decidió abandonar su hogar, comenzando su formación militar al lado de sus tíos, don Pedro de Alarcón y don Martín de Alarcón, con el que ya realizaría sus primeras intervenciones bélicas en Italia y en España. Pero fue en la conquista del Reino de Granada en 1485 donde tuvo un papel muy relevante, teniendo a su cargo al capturado rey Boabdil en la batalla de Lucena. Fue derrotado Boabdil y capturado, y por tanto tuvo Hernando de Alarcón, un joven Hernando de Alarcón, el encargo de ser el encargado de traerle a las dos fortalezas, es decir, fue la noche, el día, y ya no sé si dormiría con él, espero que no, pero fue el encargado de custodiar para que fuese encarcelado en dos cárceles. Aquí tenemos una de ellas, que es la fortaleza de Porcuna, que está en Jaén, y la fortaleza y castillo de Moclín en Granada. Por lo tanto, ya desde muy joven tuvo un encargo y una responsabilidad muy grande, la de custodiar a Boabdil, que luego le sirvió para algo, como luego ya os comentaré. Aquí tenemos un bonito cuadro de Francisco de Pradilla de 1882, La rendición de Granada, donde se ve la entrega de las llaves de Granada a los reyes católicos. Pero es en 1495, cuando ya ha terminado ya su trabajo por tierras granadinas, cuando se va a Italia con su tío don Martín de Alarcón, bajo las órdenes también de otro gran personaje de nuestra historia, que se le conoce como el Gran Capitán, don Gonzalo Fernández de Córdoba. Será en este escenario de las guerras en Italia donde Hernando de Alarcón va a consolidar su formación militar, que lo situaría en la vanguardia de su época, contribuyendo a la creación de nuevas técnicas militares de la Edad Moderna. En 1506 se convirtió en el hombre de confianza del Gran Capitán, siendo nombrado capitán general y gobernador de la provincia de Calabria. Pero es con la llegada del siguiente monarca, Carlos I, cuando, junto con la complejidad de los asuntos relacionados en territorios italianos, es aquí, en esta tierra, donde se daría o se libraría una batalla final entre Carlos I y Francisco I de Francia. Carlos I, que nació en Gante en el año 1500, y la localidad de Cognac, Francisco I, en el año 1494. Por tanto, era 6 años mayor Francisco I que Carlos I. Pues es aquí, en esta batalla, que se la conoce como la batalla de Pavía, es cuando el monarca francés fue capturado, siendo Hernando de Alarcón, al igual que ocurrió con Boabdil, el encargado de su custodia
y traslado hasta Madrid. Aquí os pongo un pequeño resumen de esa batalla. Estuvo encuadrada en la que se conoció como Guerra de los 4 años o Guerra Italiana, que empezó en 1521 hasta 1526. El 27 de abril de 1522 se celebró una batalla que se conoció como la Batalla de Bicocca entre Francia y la República de Venecia contra España, los estados pontificios, el Sacro Imperio y el Ducado de Milán. Y luego ya el 24 de febrero de 1525, en la Batalla de Pavía, Francia lucha contra España y el Sacro Imperio Romano-Germánico. Y es donde, como os he dicho antes, Francisco I es derrotado y capturado, y siendo el militar encargado Hernando de Alarcón. Acordaos, muy jovencito, fue el encargado de la custodia de Boabdil y en esta ocasión del monarca francés. Aquí os pongo una imagen de el momento en el que es capturado Francisco I y os pongo el nombre de los 4 soldados que intervinieron. Hay quienes dicen que uno fue Juan de Urbieta el primero, el que lo apresó, otro dicen que fue Alonso Pita de la Veiga, y por lo tanto, dependiendo de dónde son cada uno de ellos, como hay disputas, yo no voy a entrar en decir cuál creo yo o quién creen que fue. Yo os dejo los nombres y luego ya que cada uno piense o que investigue. Ahí tenemos un bonito tapiz de Bernard van Orgly de la batalla de Pavía, que está en el Museo de Capodimonte, en Nápoles. Tengo la gran suerte de haberlo podido ver yo hace 2 años, cuando estuve en Nápoles. Y bueno, una vez que fue capturado, lo llevan a Nápoles, allí embarcó hasta Palamos. Aquí os pongo una pequeña introducción de cómo fue el viaje, fechas. Llega a Palamos el 17 de junio de 1525, luego a Barcelona el 26 de junio de 1525, llega a Tarragona el 27 del 6 de 1525 y es en Valencia a finales de junio de 1525 cuando llega y es recibido en las atarazanas del Grao. Aquí las tenemos en esta imagen. Es un conjunto de edificios góticos, existen, o sea que se pueden ir a ver, que en 1949 fueron declarados monumento histórico artístico. Su función era la reparación y construcción de naves. Y por tanto es de ahí, desde Valencia, donde le trasladan a Madrid, y uno de los lugares que está documentado que hizo una de las paradas, un poquito antes ya de entrar a Madrid, fue el 7 de agosto de 1525. Hizo una parada en el Palacio del Infantado de Guadalajara. Ya quedaba poco para llegar a Madrid. Esto era el 7 de agosto y es el día 12 de agosto cuando llega a Madrid. Aquí os pongo esta imagen. Anton van der Viquerde, Antonio de las Viñas, que era como popularmente se le conocía en Madrid en aquella época, porque claro, pronunciar ese nombre, pues popularmente le pusieron Antonio el de las Viñas. Hace un dibujo de Madrid en 1562 y os pongo que ahí Francisco I llega un 12 de agosto de 1525 y es donde también empieza a despertarse el enigma sobre si estuvo o no estuvo aquí. Esto que vemos aquí es la Torre de los Lujanes, que yo creo que muchos sabremos dónde está, ¿verdad? Ahí la tenemos, está en la Plaza de la Villa. Pero claro, esa imagen que os he puesto anterior de Antonio el de las Viñas no sería muy fiel a la época de 1525. Vamos a acercarnos un poquito más a cómo podría ser ese Madrid de 1525. Aquí tenemos otro dibujante, Jan Cornelis Vermeulen, que hizo un dibujo del Castillo de Madrid en 1534. Nos podemos estar acercando un poquito a ese Madrid, a ese Alcázar de 1525, aunque luego posteriormente hubo posteriores mejoras, remodelaciones, pero bueno, para que nos hagamos una idea. Y sobre todo, que no olvidemos esto que hay aquí. Todo esto de aquí es lo que conocemos como la Casa de Campo y este es el Palacio de los Vargas.
que está en la Casa de Campo. Por el Madrid Río, si vamos, hay una entrada a la Casa de Campo, que hay un edificio, que es el Palacio de los Vargas. Pues en esta imagen, Jean Cornelis Vermeyen ya lo inmortaliza. Pero ¿por qué fue traído a Madrid? Que esto es que mucha gente, yo lo he preguntado en los recorridos que hago sobre el Madrid medieval, y la verdad es que no se sabe. ¿Qué fue a ver? ¿Un partido de fútbol? ¿Un clásico? ¿Una corrida de toros? No, fue traído a Madrid para que firmara el Tratado de Madrid, en el cual renunciaba Francisco I a los territorios del milanesado, territorios de Nápoles, Génova, Flandes, Artois y Borgoña. Ese tratado se firmó el 14 de enero de 1526. Y además en ese tratado se incluía que se tenía que casar con Leonor de Austria, hermana de Carlos V. Obviamente, después de que se marchó, en torno a 9-12 meses que estuvo aquí en Madrid, pues no respetó ese tratado y se tuvo que refrendar con otro tratado, la Paz de Cambrai o Tratado de las Damas. ¿Y por qué se llamó Tratado de las Damas? Porque, lógicamente, ni Carlos ni Francisco lo firmaron. Firmaron Luisa de Saboya en representación como madre de Francisco I y Margarita de Austria, tía de Carlos V, un 5 de agosto de 1529. Sobre el enigma que os he dicho de si estuvo o no estuvo en la Torre de los Lujanes, aquí tenéis un documento sobre un artículo, es una revista, Madrid Histórico, alguno de vosotros ya la conocéis. Yo escribí en el número 72 de diciembre de 2017 un artículo, aquí lo pone, Francisco I estuvo en la Torre de los Lujanes. Yo de forma amplia expongo todos los acontecimientos, todos los cronistas que estaban a favor de que sí estuvo en la Torre de los Lujanes, así como los que no. La Real Academia de la Historia, como no hay un documento que acredite que sí estuvo, en cambio sí acepta la tradición popular que dice que allí estuvo alojado. ¿Mi opinión? Bueno, pues yo estoy a favor de que sí estuvo. Yo soy partidario. Pero os vuelvo a repetir, como esto llevaríamos a cabo una mini conferencia que no se va a dar, yo os animo a que podáis conseguir este Madrid histórico a través de nuestra web. En Explora lo Desconocido podéis ver nuestras publicaciones, nuestros artículos y lo podéis descargar gratuitamente y lo podéis leer con tranquilidad. Y esto que os pongo aquí es un árbol genealógico por el cual a mí me reforzó bastante la hipótesis de que sí pudiese estar allí, porque mirad, Lope de Alarcón, señor de Valverde, y Pedro de Luján tuvieron sus correspondientes hijos, y es a través de Martín de Alarcón y de Inés de Luján cuando a mediados del siglo XV se casan, se unen las dos familias, los Alarcón y los Lujanes, y por lo tanto ya había ahí una relación entre las dos familias, y aquí en redondo, Hernando, que corresponde a Hernando de Alarcón. Por tanto, yo pienso que si en esos 4 días en los que cuando se adelantó la llegada a Madrid por parte de Hernando de Alarcón y de Francisco I no estaban sus dependencias arregladas, ¿quién me dice a mí que por la unión familiar que tuvieron estas familias nobiliarias no viniese a decirle al propietario en ese momento de la Torre de los Lujanes: por favor, ¿me puedes acoger 3 o 4 días al insigne personaje que llevo aquí prisionero, que no era nada más y nada menos que don Francisco I? Esa es la hipótesis que yo defiendo. Y ya, para rizar el rizo, tenemos también una de las manifestaciones por las cuales se solía anunciar o presentar Lope de Vega. Él decía: yo nací en Madrid, paré por medio de donde puso Carlos V primero, soberbia de Francia la soberbia de Francia entre dos paredes. Por lo tanto, si no lo sabéis, en la calle Mayor, cerca, vivió Lope de Vega. Hay una plaquita enfrente de donde está la placa
de la puerta de Guadalajara, enfrente, que hay un hotel. Ahora es un hotel de color granate en la fachada. Hay una plaquita que dice: aquí nació y vivió Lope de Vega. Pues así solía presentarse Lope de Vega. Y ya estoy finalizando. Ahí vemos a un Francisco I que todavía no hablaba castellano, pero se está despidiendo de nosotros muy cortésmente y educadamente, diciéndonos adiós, mis amigos, y muchas gracias por vuestra atención. Y ya para finalizar, vemos ahí a un a un Hernando de Alarcón, que murió el 15 de enero de 1540 a los 74 años de edad en el castillo de Castelnuovo, en Nápoles, que le vemos ahí abajo a la derecha. Y he tenido la gran suerte de poder visitar ese castillo. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo. Un saludo.